Hola corazones, soy Encarna Salcedo y te doy la bienvenida, mi queridísimo Sagitario, a tu lectura semanal. Sagitario, hoy estaré sorteando una lectura gratuita para la cual tienes que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme tu comentario. Sagitario, los martes de cada semana publicaré en mis redes sociales los ganadores de la consulta. Vamos a ir comenzando, Sagitario, con el trabajo, y ya sabéis que en lo que más nos centramos en el tema sentimental. Vamos a ver Sagitario y el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías. Sagitario, que sí estáis trabajando. Mira, Sagitario, están las cosas un poquito moviditas dentro del trabajo. Se avecinan cambios internos, que en este caso yo sí tengo que decir, Sagitario, que podrían afectar en este caso a los empleados. Entonces hay que estar atento de aquí a 2 semanas, Sagitario, por lo que pueda pasar, ¿vale? Entonces, Sagitarios, los que llevéis un tiempo planteándose ciertos cambios, y las cartas dicen es el momento de que ya te lo plantees de manera seria. Sagitario, que no estáis trabajando, veo movimiento pero no veo una formalidad, Sagitario, de lo que es un trabajo que en el cual haya una firma de por medio. Entonces, Sagitario, tendrás la oportunidad de moverte hacia otros lugares, pero las cartas no es que me den aquí una perspectiva de triunfo si tú te mueves a otros lugares. Yo te diría que esperaras un poco, Sagitario. Los Sagitarios que tenéis un negocio, cambios que se avecinan por sorpresa, ¿bien? O sea, estos cambios que aquí marcan, Sagitario, son cambios que no se esperan. Yo voy a decir algo aquí, Sagitario, dicen las cartas que si ese cambio lo haces tú porque se te cruza el cable, porque sí, yo te diría, no lo hagas, Sagitario. No lo hagas, porque aquí las cartas dicen, si tú haces ese cambio importante, un cambio importante, un cambio que conlleva una formalidad, una firma, en fin, las cartas dicen no lo hagas, Sagitario, porque sería un error y muy grande, Vamos a seguimos, mi queridísimo Sagitario, con tu economía. Vamos a ver, Sagitario, y tu economía. Respecto a tu economía, Sagitario, veo muchos de vosotros que podría haber pérdidas de dinero. Si lo dicen las cartas, debéis de tener mucho cuidado con esto, Sagitario. Sobre todo pérdidas de dinero que tengan que ver con viajes o con el exterior o algo por el estilo. Cuidado con esto, Sagitario. Todo lo que tenga que ver con tu economía, dice, tu economía va a sufrir una pérdida, aunque tú luego te recuperarás poco a poco, pero va a sufrir una pérdida. Así que no me están saliendo unas cartas a nivel económico que sean una locura. No me están saliendo unas cartas agradables a nivel económico, Vamos a seguimos, mi queridísimo Sagitario. Ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Sagitarios que estáis solteros. Sagitario, que estáis solteros. Yo os veo que habéis estado un tiempo con una persona, que sí, que habéis estado felices con esa persona, pero había un impedimento bastante importante, ¿no? Entonces aquí dicen las cartas que en un presente podrías estar iniciando comunicaciones con alguien, Sagitario, pero que estas comunicaciones, dicen también, es cierto que es posible que no avancen o no vayan a dar un resultado como una relación estable, ¿no? Es una persona que
aunque ahora esté en unas comunicaciones plenas contigo o se den esas comunicaciones plenas, ¿vale? Bastante recurrentes, te llegará un momento en el que esta persona, sin saber por qué, comienza a alejarse. Bien, vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Sagitario, que estáis solteros. La distancia de esa persona contigo, Sagitario, es que se le cruza a otra persona en su camino, ¿vale? Yo quiero que lo sepas, esas comunicaciones que tú comenzarás, Entonces, esto es lo que se avecina en tu vida, Sagitario, pero también tienes que tener en cuenta que no es la única persona que va a haber en tu vida, que en un futuro, Sagitario, hay una persona importante para ti, sí, hay una persona importante para ti, me simboliza una persona que podría ser un poquito más joven que tú, una persona que posiblemente tenga cargas familiares, pero esas cargas familiares que tiene están en otro lugar, lejos. Bien, entonces, esta persona sería bastante importante para ti, Sagitario. Bien, no esta primera persona de las comunicaciones que hemos visto, Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Sagitario. Que estáis solteros. ¿Ves? Esta persona que yo te he dicho que está como más en tu futuro, que veo yo una persona más como en tu futuro, es una historia pues que va a empezar, vamos, como una amistad o algo así, o algo por el estilo, ¿vale? O sea, no es una de las historias que empiezan, que nos conocemos y ya nos acostamos, ¿no? No es así, no es el caso. Entonces empieza como una amistad y hay una evolución de por medio. Entonces, esta persona yo no te puedo decir, Sagitario, que llegue ahora en tu vida, porque yo lo primero que veo en tu vida es las comunicaciones con alguien que, bueno, pues, se va a ir alejando, no vas a entender por qué se aleja esta persona, ¿bien? Y te puede generar, pues, cierta incertidumbre, o sea, el que esta persona a ti no te deje claro qué es lo que quiere contigo te puede generar una incertidumbre, así lo dicen las cartas, Sagitario? Pero bueno, vamos a quedarnos con la persona importante, ¿vale? Que no, como te he dicho en las otras cartas, no llegaría de la noche a la mañana. Ay, que iba a estornudar, perdón. Es que me ha dado un escalofrío y iba a estornudar, pero bueno. Falsa alarma. Vamos a ver, Sagitario, que estáis solteritos. Vamos a ver. Vamos a ver, Sagitario. Luego también veo muchos de vosotros, Sagitario, que estáis como muy a la espera de que una persona del pasado tome una decisión. Yo te diría que no siguieras esperando esto, que no pierdas tu tiempo, Sagitario. Esto es muy importante en este caso, no perder el tiempo, porque esta persona impide que tú hagas ciertos cambios en tu vida, ¿bien? Impide que tu destino sentimental se dé. Bien, esa espera, no esta persona, sino esa espera que tú tienes en cierto modo de que esta persona tome decisiones en su vida, decisiones que yo veo que no va a tomar, ¿no? Entonces, tú, Sagitario, deberías de mirar de cara a futuro a nuevas personas, no lo que exista a día de hoy. Y con esta persona que se ha salido tantas comunicaciones, pues te digo, Sagitario, esto va a llevar un tiempo. Esta persona estará en tu vida alrededor de unos 3 meses aproximadamente y luego comenzará a alejarse. Por eso no te quiero dar tiempo con la persona nueva que aparezca, porque no va a aparecer ahora mismo, ¿bien? De todas maneras, ya me contaréis, Sagitario. Vamos a seguir. Seguimos con los Sagitario que estáis casados en convivencia y Sagitario que estáis de novios. Sagitario, casados en convivencia y novios.
un poco estancados, oprimidos. Hay uno de los dos que se siente un poco como que no avanza, ¿no? Como que hay algo que no avanza, como que hay algo que no o no le deja avanzar, o siente como algún tipo de opresión o algo por el estilo. Bien, entonces esto tiene que ver con las emociones. Yo lo interpreto más que esto tiene que ver con las emociones. Hay uno de los dos que no se suelta a nivel sentimental, es lo que están diciendo las cartas. Esto tiene que ver con los miedos, Sagitario, y esto sale clarísimamente. Si viviéramos la relación a nivel emocional de manera más libre, aquí otro gallo cantaría, ¿eh? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Sagitario. Vamos a ver. Casados, en convivencia y novios. Se avecinan estancamientos por parte de uno de los dos. Sí, dicen las cartas que sí, que hay estancamientos, pero que también estos estancamientos están muy relacionados también con otros asuntos, que podría ser asuntos en lo laboral o algo por el estilo, que no todo el estancamiento que hay tiene que ver con la relación a nivel sentimental, ¿no, Sagitario? Entonces, Sagitario, casados, en convivencia y novios, todos los que estéis esperando realizar cambios importantes en la relación, aquí las cartas te indican: no es el momento, deberás de esperar. Habrá viajes, desplazamientos que pueden cambiar muchas cosas de la relación, y si veo ese estancamiento muy relacionado con un desplazamiento, ¿vale? Bien, eso por un lado. Sagitario, mira, aquí dicen las cartas, Sagitario, todos los que estéis esperando descubrir algo, dice, pues tendrás la oportunidad de descubrir unas comunicaciones que se están manteniendo en lo oculto. Bien, pero no dirás nada hasta tener algo muy claro aquí. Bien, entonces podrías estar un tiempo viendo esto, viendo qué está pasando con estas comunicaciones. Sí, vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, Sagitario. Casados, en convivencia y novios. Hay una pelea, hay una pelea, una discusión o sí, algo así, ¿no? Por una mala gestión de uno de los dos, ¿no? Uno de los dos comete un error, ¿no? Puede ser a nivel económico, perfectamente, y esto va a generar mucha controversia entre vosotros y muchas discusiones entre vosotros, ¿eh, Sagitario? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Sagitario. Vamos a mirar con estas, porque me apetece cambiar, me gusta cambiar. Vamos a ver. Todos los que estuvierais un tiempo, digamos, esperando momentos concretos para dar pasos, bien, dice que de aquí y en un periodo de 3 meses se van a ir dando las condiciones para que tú des esos pasos, Sagitario. ¿Bien? O sea, esto lo podéis aplicar cada uno a vuestra historia. Bien. Bien, Sagitario, es muy importante la comunicación entre vosotros dos. Esto es muy importante de cara a futuro. Y es muy importante no solo la comunicación, sino decir qué es lo que se siente y qué es lo que ha generado lo que te ha hecho daño, lo que te ha generado incertidumbre, lo que quieres, lo que es importante para ti en ese momento para obtener la paz. Esto es muy importante en la relación de cara a futuro. Bien. Respecto a esos acontecimientos que se darán y esas condiciones que se darán para que tú des pasos,
para que tú sepas que es el momento, hacia dónde te llevan esos pasos. Esos pasos te llevan a un triunfo, Sagitario. Ten en cuenta que muchos de vosotros habéis estado un tiempo en un ciclo, en un periodo en el cual has estado como en una lucha contigo mismo, Sagitario, y este periodo está a punto de finalizar. Y te darás cuenta que está a punto de finalizar en el momento en el que esas situaciones o acontecimientos se den para que tú des esos pasos. Bien, vamos a ver qué más, mi queridísimo Sagitario. Vamos a ver con estas. Sagitario, casados, en convivencia y novios. ¿Ves? Aquí dicen las cartas que hay un momento en esta historia, en esta relación, en la cual pues uno comienza como a cambiar, pero no es un cambio a mal tampoco. Es un cambio a vivir la relación de otra forma, a quererse uno mismo. Bien, entonces esto hace también que se muevan las energías y que la relación a lo mejor se viva de otra manera. Bien, ya me contaréis, Sagitario, ya me contaréis porque han dado informaciones muy diferentes las cartas, así que entiendo que no todo os va a resonar, a algunos una información y a otros otra información. Así que a la espera me quedo de vuestros comentarios. Sagitario, vamos a seguir con tu mensaje especial del amor. Vamos a ver. Sagitario, y tu mensaje especial del amor te dice: Sagitario, todo movimiento que hagas, todo paso que des, tendrá una consecuencia. Pero si te basas solo en las consecuencias que pueda traer negativas, no vas a dar ningún paso, ni vas a hacer ningún tipo de movimiento. Cada uno que lo aplica a su historia. Vamos a seguir, seguimos, Sagitario, con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Vamos a ver, Sagitario, y tu salud. Bien, Sagitario, mira, para muchos de vosotros, Sagitario, os veo como en una situación de vuestra vida que podéis tener alguna complicación con algo relacionado con las piernas, ¿no? Pero que al final, algo relacionado con las piernas, o sea, así lo dicen las cartas y así te lo digo yo. Pero que al final es algo que se va a superar, Sagitario. Así que prestarle atención a lo que estoy diciendo. Como siempre os digo, ya sabéis que yo no soy médico. Vamos a seguir, Sagitario, con ese mensaje general. Sagitario, y tu mensaje general te dice: Sagitario, tú puedes estar en una lucha interna contigo mismo, pero esa lucha interna que tienes contigo mismo jamás la saques a la luz, así lo dicen las cartas en este caso. No la saques a la luz, porque el sacar a la luz esto, el demostrar esto de cara a la galería, como yo digo, dice, podría cerrarte muchos caminos. Sagitario, el número 55. Para esta semana lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. Como siempre, Sagitario, no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada, y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.